Juan Pablo, muchas gracias por estar aquí con nosotros en esta nueva edición del Contact Forum. Muchas gracias a ustedes, es mi primera vez en esta conferencia. Ya tengo más de 10 años en Avaya, pero por mi nuevo rol en Avaya en Contact Center para la región, es la primera vez. Tengo que decir que es muy impresionante muchas gracias. La organización y cómo está todo. Sí. Gracias, Juan Pablo. Platícanos un poco, ¿cómo puede la inteligencia artificial mejorar al Contact Center? Justamente eso es de lo que estuvimos hablando. La realidad es que la inteligencia artificial se puede aplicar de diversas maneras, es una tecnología, es importante entender eso. Lo que queremos es solucionar problemas y mejorar la experiencia del cliente, ¿no? Lo que mostramos fue cómo se puede aplicar en distintas fases de la experiencia del cliente y del Customer Journey, como por ejemplo entendimiento del lenguaje natural, que las conversaciones automatizadas puedan ser en un lenguaje natural y no en un lenguaje máquina, ¿no? Que como tradicionalmente son. Otra forma de ayudar a la mejora de la experiencia del cliente es poder emparejar un cliente con un agente. Cuando llega el momento de elegir un agente en el Contact Center para atender ese pedido, se pueden utilizar algoritmos que buscan el mejor par para esa persona que te contacta, quién es la persona más experimentada para ese tipo de consulta. Esos son algunos de los ejemplos en donde la inteligencia artificial puede ayudar a los centros de contacto. ¿Cuáles dirías que son las fases del Customer Journey donde no podría ayudar la inteligencia artificial? Es una buena pregunta, yo creo que se está utilizando en prácticamente todas las fases. El Customer Journey tiene obviamente toda la parte de investigación, cuando el cliente investiga productos y todavía no es cliente de una compañía. Puede ser que en esa fase, digamos, si bien las herramientas de marketing las utilizan, no son herramientas de que venda Avaya, que comercialice Avaya, pero esa es un área que probablemente la inteligencia artificial todavía no se está utilizando tanto, el área de discovery del cliente. Pero después viene la fase de donde el cliente ya tiene una relación, ya no es más un prospecto y es un cliente. Y en todas esas áreas, en cada contacto que tenga el cliente con la compañía, se puede utilizar inteligencia artificial como mostrábamos, ¿no? Así que sí. Después hay también operaciones de backend. Hoy en día es muy común que el backend de un contact center sea importante. Aplicar la inteligencia artificial en el backend es más complicado. Hay casos de uso, hay muy pocos casos de uso que se han visto y esa es un área a explorar, yo creo, a futuro. Okay. ¿Cuáles serían los retos de un contact center tradicional para justamente transformarse en esta transformación digital? ¿Qué tiene que hacer? Bueno, yo creo que es poner el foco en el cliente. Tradicionalmente los centros de contacto son considerados como un centro de costos, ¿no? Y lo que realmente el foco es cómo puedo vender más, cómo puedo ser más eficiente, cómo puedo optimizar mis costos, lo que hay que hacer es cambiar el chip, ¿no? Cambiar el chip significa pongamos el foco en el cliente. El cliente es mi prioridad número uno. Mi contact center pasa de ser un centro de costos a ser un generador de revenue, porque todas las mejoras que yo hago están centradas en mejorar la experiencia del cliente. Y hay muchos ejemplos de eso, ¿no? Pero para eso hay que escuchar la voz del cliente. Es súper importante escuchar el feedback que nos dan los clientes de los inconvenientes que tienen, del esfuerzo que les lleva contactarnos y hacer transacciones con la compañía, y de esa manera, escuchando el feedback, se puede mejorar. Hay muchas compañías que no pueden medir el feedback de manera efectiva hoy en día, ¿no? Entonces yo creo que se trata de empezar por esos temas.
¿Cuáles dirías que son los principales beneficios de la inteligencia artificial? ¿De por qué un contact center tradicional debería de buscar? Muy buena pregunta. La realidad que la inteligencia artificial lo que logra es utilizar capacidades cognitivas, que se llama, ya no es más una inteligencia simple, ¿no? Sino es tomar decisiones e ir aprendiendo. Y la clave está en que lo puede hacer en altos volúmenes, en una fracción de tiempo muy, muy pequeña. Entonces, puede realmente hacer la diferencia, como por ejemplo cuando hablábamos el caso con Affinity en AT&T, es una operación gigante de contact center. Entonces, poder hacer ese macheo entre clientes y agentes sin inteligencia artificial es prácticamente imposible. Digamos, ese delta de beneficio que explicábamos se puede lograr gracias a esta tecnología. ¿Y cómo han visto la adopción de esta tecnología en América Latina? Bueno, en América Latina lo primero que estamos viendo es la adopción de los asistentes virtuales o chatbots, en donde ahí el papel de la inteligencia artificial es en el reconocimiento del lenguaje natural, ¿no? Entender que una persona escriba y que en una conversación vaya entendiendo qué necesita. Yo creo que ese es el área en donde más estamos viendo tracción, sobre todo en canales digitales como redes sociales y ahora WhatsApp. WhatsApp es el sistema de mensajería más utilizado en todo el mundo, particularmente en Estados Unidos no, y en Canadá tampoco, está en el continente americano, pero toda Latinoamérica WhatsApp es el número 1. Entonces, lo interesante ahí es que Avaya ya soporta WhatsApp for Business y todos estos asistentes, como vimos, se puede utilizar inteligencia artificial. Las otras tecnologías que charlamos son tecnologías también avanzadas que también necesitan más desarrollo, ¿no? Estamos viendo casos en Estados Unidos, algunos en Europa, y esta tecnología está avanzando. Pero yo creo que la vamos a ir viendo a medida que avance el tiempo, aplicada también en Latinoamérica. ¿Y cómo ves en 2, 3 años, o sea, cuál es el futuro del desarrollo del contact center? ¿Qué sigue? Muy buena consulta. La realidad es el contact center de próxima generación tiene que ser un contact center con una estrategia obviamente centrada en el cliente, pero además de eso se tiene que lograr un ecosistema abierto multivendor. Ya no hay más una sola compañía que sea experta en todo, lo sabemos, ¿no? Entonces creo que el desafío es puertas adentro. En el contact center el desafío es poder integrarse con múltiples vendors para las distintas áreas del centro de contacto y hacer uso de la mejor tecnología dentro de las distintas áreas. Hoy en día, tradicionalmente, esto se hacía entre el CRM, el IBR, el contact center y paramos de contar, ¿no? Pero hoy en día ya es la verdad, es gigante cómo se utilizan fuentes de datos de distintos lugares. Y yo creo que puertas adentro, ese es el desafío, es poder ser disruptivo, ¿no? En cuanto a poder hacer la diferencia con respecto a la competencia, en cuanto a la experiencia del cliente. Muy bien. Pues muchas gracias, Juan Pablo, gracias por Bueno, gracias por tu a ustedes, entrevista. los felicito nuevamente por la conferencia. Muchas gracias. Muy interesante. Gracias.